que mantengan sus micrófonos apagados y que las preguntas las puedan dirigir a través del chat de la aplicación, a objeto de que podamos luego agruparlas y presentarlas de manera más ordenada, con el objeto de aprovechar el tiempo de los dos excelentes comentaristas y presentadores que tenemos hoy día. Quiero darle la bienvenida a nuestra profesora del LLM, profesora Marisol Peña, que ha aceptado muy rápidamente la invitación a comentar esta sentencia 97-97 del Tribunal Constitucional, y especialmente al profesor Tomás Jordán. No sé, Tomás, si habías tenido oportunidad de participar de alguno de nuestros conversatorios, no recuerdo yo ahora, sí que es tu primera visita, entonces estamos muy contentos que vengas por primera vez a una actividad del ELN, profesor Tomás Jordán de la Universidad Alberto Hurtado, destacadísimo constitucionalista, de entre los constitucionalistas más jóvenes, además de nuestro país, litigante también, muchas veces ante el Tribunal Constitucional y los tribunales superiores. Así que yo estoy muy contento de que Tomás se agregue también a nuestro grupo de panelistas, ojalá frecuentes, dentro del LLM, y por supuesto particularmente agradecer y reiterar el agradecimiento a la profesora Marisol Peña. Aprovecho de saludar, veo así muy rápidamente en la pantalla a muchos de nuestros alumnos y profesores, saludar especialmente a los coordinadores de nuestras menciones que alcanzo a divisar aquí, al profesor Francisco Tapia, a la mención en Derecho Laboral, a la profesora Soledad Recabarren, de la mención en Derecho Tributario, veo al queridísimo profesor Hugo Cifuentes por ahí, a Rubén Burgos también, y en fin, a una infinidad de nuestros alumnos, algún exalumno, en fin, del programa. Todos muy bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos, como decía, en esta primera actividad del año, que tiene por objeto conversar, debatir, reflexionar acerca de esta sentencia de hace unos días del Tribunal Constitucional a propósito del proyecto de reforma constitucional en materia de retiro de fondos previsionales. Yo voy a dejar a cargo de la reunión a la profesora Cecilia Rosales. Ustedes comprenden que me encantaría muchísimo quedarme a escuchar a mi profesora Marisol Peña y a mi queridísimo amigo y colega Tomás Jordán, pero creo que es mejor que tengan una absoluta libertad para poder comentar con toda tranquilidad, como lo hacen siempre, una sentencia del Tribunal Constitucional. Ya después voy a llamar a varios de ustedes para que me cuenten cuáles son las conclusiones fundamentalmente y cuáles son las ideas de la profesora Peña y del profesor Jordán, porque sin duda van a contribuir al mejor desarrollo y a la mejor comprensión de una sentencia que indudablemente es importante en nuestra historia constitucional, en nuestro sistema de control de constitucionalidad. Muchas gracias, Marisol, muchas gracias, Tomás. Gracias a la Trini Reyes, que organiza siempre con mucho esmero y con mucha eficiencia esta actividad. Y muchas gracias especialmente a la profesora Cecilia Rosales, que en muy pocos días, ustedes comprenden, ha organizado, ha invitado y ha preparado el trabajo de esta primera actividad de extensión de nuestro programa de Magíster. Que estén muy bien, cuídense mucho. Gracias, Marisol, gracias, Tomás. Muchas gracias a nuestro director. Bueno, muy buenas tardes y sin más, por supuesto, vamos a comenzar con nuestro conversatorio. Le hemos pedido a cada uno de nuestros queridos profesores que esta tarde van a exponer entonces esta sentencia, que podamos desarrollar esta actividad en base como a dos, digamos, a dos, podríamos decir, partes. Una primera parte le hemos pedido que nos puedan entregar un breve resumen o síntesis, en el caso de la profesora Marisol Peña, de la sentencia propiamente tal, lo que se conoce, ¿no es cierto?, como el voto de la mayoría, ¿no? Y al profesor Tomás Jordán, que también exponga un resumen del voto, ¿no es cierto?, de disidencia de rechazo. Y en la segunda parte, entonces, también cada uno tendrá igual tiempo, hemos calculado más o menos 10 minutos por cada parte. Entonces, en la segunda parte, la idea es que ellos nos entreguen un comentario personal de este fallo. Y vamos a finalizar los últimos, ojalá, 10 o 15 minutos para recibir las preguntas de ustedes, tal como nos ha dicho nuestro director, a través del chat. Entonces, Trinidad, le pedimos por favor, entiendo que la profesora Marisol Peña tiene preparado un PPT, así que le pedimos que la habilite
para que ella pueda ponerlo. Ahí está. Muy bien, Marisol, te dejo entonces. Adelante. Muchas gracias, Cecilia. ¿Estoy muteada? ¿Se escucha? Ahí sí. Muchas gracias. Marisol, conexión es muy mala. Cecilia, gracias a todos. ¿Ya? ¿No se escucha? Marisol, sí, estabas paralizada por unos breves segundos, así que puedes comenzar, por favor, ahora sí. Voy a tratar de dejar solamente mi voz, porque tengo algún problema de conexión, ¿de acuerdo? Eso, muy bien, Marisol. Bien. A ver si ahí resulta. Bien. Les decía que tengo la tarea de presentar los considerandos específicos de esta sentencia del Tribunal Constitucional que ha recaído sobre el proyecto de reforma constitucional. Ya se dijo que autorizó un segundo retiro del 10% de los fondos de diciembre del año pasado, del 2020, es una sentencia muy reciente, y ya verán ustedes que está llamada a marcar historia. Básicamente hay que adelantarlo porque por primera vez se pronuncia sobre la inconstitucionalidad de un proyecto de reforma constitucional. Yo he preparado entonces una breve presentación que espero hacerla muy rápidamente para ajustarme a los tiempos previstos. En primer lugar, estamos frente a una sentencia muy ordenada que principia por señalar cuáles son los postulados estructurales sobre los cuales va a construir la argumentación constitucional. Y esos postulados estructurales son dos. En primer lugar, la afirmación de la plena jurisdicción del Tribunal Constitucional para resolver conforme a derecho todas las cuestiones, no solo las de forma, sino que también las de fondo, que se susciten durante la tramitación de un proyecto de reforma constitucional. Y el segundo postulado es que la soberanía del poder constituyente derivado que se ha puesto en ejercicio mediante el proyecto de reforma constitucional impugnado se encuentra doblemente limitada. Primero, por la estricta sujeción a los principios de juridicidad y de separación de poderes, y segundo, por el respeto integral a los derechos fundamentales. El tribunal es muy cuidadoso en delimitar la competencia específica que tiene para resolver el conflicto de constitucionalidad planteado. Y en ese orden de consideraciones parte por descartar cualquier tipo de pronunciamiento respecto a la reforma constitucional previa que se materializó a través de la ley 21.248, que autorizó un primer retiro calificado como único y excepcional de también hasta un 10% de los fondos ahorrados por los afiliados en las administradoras de fondos de pensiones. Agregó que a los órganos legitimados no les es exigible mantener una conducta uniforme que cohiba su compromiso de respeto hacia la Carta Fundamental, y cita aquí dos sentencias anteriores, de las cuales destaca la primera, el rol 249, que es la única anterior a esta sentencia que se refirió a una reforma constitucional eventualmente inconstitucional y que fue declarada inadmisible en su oportunidad por el tribunal por problemas de legitimación activa de los requirentes. Siempre en el ámbito de la competencia específica, el tribunal, aquí vamos a hablar en todo momento de lo que corresponde conforme al derecho procesal constitucional, digo que el tribunal entonces en su examen señala que no
se va a restringir este examen a los aspectos de procedimiento, es decir, a examinar solo la inconstitucionalidad de forma, y para ello se basa en los siguientes tipos de argumentos constitucionales si siguiéramos la clasificación que entre otros nos entrega el profesor Rodolfo Vigo, de nacionalidad argentina. En primer lugar, utiliza el argumento literal. El texto del artículo 93, número 3 de la Constitución no distingue si al Tribunal Constitucional le cabe solo examinar proyectos de reforma constitucionales que puedan vulnerar la Constitución en la forma y también en el fondo. Al no señalarlo, no cabe distinción. En segundo lugar, usa el argumento sistemático, en el sentido de que la interpretación sistémica de la Constitución que avala todo proyecto de ley debe respetar sus capítulos primero, referido a las bases de la institucionalidad, y tercero, referido a los derechos y deberes constitucionales. La aplicación de una norma constitucional, recalca la sentencia, no puede causar la ineficacia de otra. En otras palabras, negar la posibilidad de examinar la reforma constitucional en el fondo podría dejar justamente sin darle todo el valor a estos capítulos tan importantes que menciona como parámetros fundamentales. Tercero, utiliza el argumento jurisprudencial y de coherencia, a partir de la primera sentencia de reforma constitucional, como dije, Rol 269 del 97, señalando que es el único precedente previo y que nunca alcanzó el tribunal a pronunciarse en realidad sobre el fondo del conflicto constitucional presentado, toda vez que, como dije, falló en concepto de la Corte de aquel entonces la legitimación activa para requerir. Y usa además como argumento para favorecer el examen de la inconstitucionalidad de forma como de fondo el argumento genético. Es decir, acude a la historia de formación de la Constitución a través de las actas de la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución, en el sentido que un proyecto de ley puede ser inconstitucional en la forma o en el fondo. Comentario realizado precisamente a propósito de las atribuciones del Tribunal Constitucional. Siempre en el ámbito de la competencia específica, señala que el tribunal está habilitado para pronunciarse sobre reformas constitucionales inconstitucionales en base a los siguientes argumentos, y sigo siempre con los criterios establecidos por el profesor argentino Rodolfo Vigo en materia de argumentación constitucional, que es evidente que la sentencia va siendo suyo. En primer lugar, un argumento doctrinario. La sentencia sostiene que en Chile y en el extranjero distinguidos autores se han referido sobre la base de casos concretos a la imposibilidad de que una reforma constitucional afecte la esencia inmutable de las constituciones, entre las que destaca dentro de esa esencia el principio del Estado de Derecho y la democracia. Ahí están entre paréntesis los autores citados y también la invitación para ustedes para que lean los considerandos pertinentes que están entre paréntesis. Segundo, sostiene que este pronunciamiento sobre reformas constitucionales e inconstitucionales se funda en un argumento jurisprudencial comparado, citando fallos de la Corte Constitucional de Colombia y también de la Corte Constitucional de Hungría. Este último referido precisamente a la promoción de reformas constitucionales vía disposiciones transitorias, como era el caso sometido en esta oportunidad al tribunal. En tercer lugar, se funda en el argumento histórico, cita el proyecto de Constitución de 1811 de don Juan Egaña, donde ya se señalaba como límite de las reformas constitucionales el respeto al principio republicano. Enseguida, ¿cuál es el argumento central de la inconstitucionalidad que en definitiva declara la sentencia? Esta es una sentencia estimatoria entonces de la inconstitucionalidad solicitada por el requirente, que es el presidente de la República. El centro de la argumentación va a estar en la infracción a los capítulos 1 y 3 de la Constitución en que incurre el proyecto de reforma constitucional, en cuanto ambos reflejan o representan la esencia del Estado de Derecho, y ello recordando o conectando
El famoso artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que todos recordamos muy bien. Un Estado que no tiene separados sus poderes ni garantizados los derechos de los ciudadanos, no tiene constitución. Se pregunta también el fallo acerca, de la deferencia al legislador, que en este caso sería el constituyente derivado. Y ahí hay una frase digna de destacarse, que la cito textual. La sola apelación a las mayorías no trae consigo un título de inmunidad ni de extensión de responsabilidad. Ninguno puede adjudicarse la encarnación absoluta de la democracia, misma que supone que gobierno y oposición deben respetar las esferas de acción recíprocamente inviolables, se refiere ciertamente a cada uno. En lo que se refiere ahora a las inconstitucionalidades de fondo, luego de haber reforzado este argumento central de infracción al principio del Estado de Derecho en la Constitución, se va a referir, en primer lugar, al contenido del mensaje de la ley de iniciativa exclusiva del presidente, que en definitiva autorizó el segundo retiro de los fondos previsionales, pero como digo, en virtud de un mensaje presidencial que respetó dicha iniciativa exclusiva y en base a lo sostenido en la sentencia del mismo tribunal 7442, que los retiros de fondos previsionales afectan el derecho a la seguridad social y exigen una ley de quórum calificado de iniciativa presidencial. En el mismo orden de consideraciones, recuerda la sentencia el artículo 65, inciso cuarto de la Constitución, que a su juicio le asigna al presidente de la República un rol exclusivo como colegislador, cuyo origen se remonta a la reforma constitucional de 1943 y que ha sido ratificado a través de sucesivas enmiendas tendientes a frenar la irresponsabilidad social. Y concluye en este punto que no se trata de modificar formalmente el artículo 19, número 18 de la Carta, referido a la seguridad social. Lo que ocurre es que no se reforma en un sentido técnico la Carta, sino que lo que está ocurriendo es que se modifica en una materia que incide en la seguridad social. En cuanto a la segunda inconstitucionalidad de fondo, que tiene que ver con el principio del Estado de Derecho propiamente tal, la grafica o la aterriza en la vulneración del principio de supremacía constitucional y de la división de poderes del Estado, conforme a los artículos 6 y 7 de la Constitución. Por lo tanto, recuerda que estas son normas que han permitido suprimir en Chile las aciagas prácticas de usurpación de funciones y hacer vívido el principio de juridicidad. Que por tanto, el proyecto de reforma constitucional examinado absorbe una competencia que está expresamente entregada a la iniciativa exclusiva del presidente a través de una ley de quórum calificado en un sistema, por lo demás, que es de competencias expresas, como se colige del inciso segundo del artículo 7º constitucional. En esa misma línea, indica que no cabe apoyar esa captura de atribuciones ni siquiera en una situación excepcional, como podría ser la del COVID-19, y bajo el aforismo de que quien puede lo más, legislar, puede lo menos, que sería reformar la Constitución o al revés, dependiendo de cómo se mire. En el régimen chileno, concluye en este punto, no puede tener lugar una sobreconstitucionalización sin afectar el Estado de Derecho. Esto es, al margen de la expresión del poder constituyente originario, añadirle aspectos a la Constitución que la propia Constitución ha determinado que solamente pueden ser competencia del legislador. Y, siempre en el ámbito de las inconstitucionalidades de fondo, cierra su argumentación con una tercera inconstitucionalidad detectada, que es la afectación del derecho a la seguridad social. Y aquí considera la sentencia, desde luego, el límite que existe para el bien común, conforme al artículo 1º, inciso 4 de la Constitución, en relación con el artículo 5º, inciso 2.
en el sentido de que el bien común solo puede procurarse con pleno respeto a los derechos y garantías que la Constitución establece. Que el derecho a la seguridad social ampara fondos previsionales de las cuentas de capitalización individual que son de propiedad del afiliado y cuya finalidad propia es apoyar a la persona frente a los estados de necesidad del fondo de la materia abordada por el proyecto de reforma constitucional. Concluye en este punto en que la situación excepcional del COVID-19 no es una causal constitucional que permita afectar los fondos previsionales al punto de extinguirlos o dejarlos reducidos a una cantidad exigua, sobre todo si los afiliados no pueden ejercer su libre determinación, porque quien está premiado económicamente al grado de que no tiene cómo alimentar a su familia, no tiene la libertad de decisión sin duda para decidir cómo va a afectar en definitiva esa decisión su futuro a mediano y largo plazo. En lo que se refiere a la inconstitucionalidad de forma, voy terminando, concluye el tribunal que se ha producido una infracción al quórum constitucional requerido. Y esto porque la materia, como ha quedado demostrado el proyecto de reforma constitucional, es una incidencia en el derecho a la seguridad social, por lo tanto una materia incluida dentro del capítulo 3º de la Constitución que requería ser aprobada por los 2/3 de los senadores y diputados en ejercicio. Lo que no fue considerado así en el primer trámite constitucional y en el segundo ni siquiera, perdón, me adelanté, y en el segundo ni siquiera se alcanzó dicho quórum. Lo anterior de manera ilegítima. ¿No se escucha? Marisol, se interrumpió durante unos breves segundos, se perdió, así, si puedes repetir lo que dijiste ahora recién. Bueno, voy al segundo punto marcado en la transparencia, que el tema del quórum, cuya incidencia era directa en el capítulo 3º de la Constitución, no se tiene, y ello termina siendo agravado por el bajo quórum de las disposiciones transitorias, que para su introducción ahora en ejercicio de disposiciones permanentes, lo cual el tribunal advierte puede llevar a la ilegitimidad del procedimiento desde el punto de vista de la modificación que introduce a la Carta en aspectos sustanciales. Por último, termino con la Marisol, tienes muy mala conexión. Desde el año 70, hoy realmente lo siento, estoy sin video, sin nada. En la parte del comentario me voy a tratar de cambiar. Digo que el tribunal tiene la interpretación definitiva e inapelable de la Constitución de manera integral, que las bases inamovibles de la institucionalidad no pueden ser objeto de reforma constitucional, citando a la Comisión de Estudio y al profesor Silva Bascuñán, y que el poder constituyente derivado no puede crear normativas que bajo la forma de enmiendas a la Constitución terminan desnaturalizándola o tergiversándola. No se trata, por último, de una simple compatibilidad con ella, sino que de una efectiva conformidad con normas que son supremas. Les pido disculpas por la conexión, pero es algo que me supera. Gracias, Cecilia. Marisol, muchas gracias. Y en general pudimos escuchar tu presentación, solo que en algunos momentos se interrumpía y nos hacía perder, por supuesto, lo interesante de tu exposición. Pero te agradecemos porque ha sido realmente una labor, me imagino, ¿no es cierto?, muy, muy difícil el poder resumir un fallo que, como ustedes sabrán, tiene más de 120 páginas. Así que muchas gracias, Marisol, y vamos a darle la palabra a nuestro profesor invitado, Tomás Jordán, que nos va a resumir, para los que se vienen agregando, va a resumir los principales aspectos del voto de disidencia de rechazo. Así que adelante, Tomás.
Gracias, Cecilia, y gracias por la invitación. A ti, a Miguel Ángel, un gusto estar con Marisol como siempre, así que no, yo encantado. Bueno, tengo un conflicto de interés en este asunto porque me tocó abogar por la constitucionalidad, por decirlo así, de la reforma constitucional en el Congreso, y litigué en el Tribunal Constitucional en la causa 9797, representando a la senadora Jimena Rincón y el diputado Matías Huocar. Por lo tanto, el voto de disidencia me identifica en un alto porcentaje de lo que nosotros señalamos en esa causa. Voy a utilizar, para efectos de avanzar lo más rápido y ir a la segunda parte, el mismo resumen que hace el voto de disidencia, y después nos podemos meter, si a ustedes les parece bien, en los detalles, en las teorías que hay detrás del propio voto. Este voto de disidencia es un voto muy completo, básicamente elabora una teoría, más bien, más que el de ahora, recoge o hace presente, trae al tribunal toda la teoría democrática y toda la teoría que tiene que ver con el ejercicio de la potestad constituyente, y en particular la potestad constituyente derivada y su diferenciación con la potestad legislativa, que me parece clave para entender el voto de mayoría, porque el voto de mayoría utiliza un marco conceptual que es hacer equivalente la potestad de reforma constitucional con la potestad de generación de leyes, y solo como consecuencia de esa equivalencia concluye que habría una vulneración de la iniciativa exclusiva del presidente. Por eso es que es relevante comprender y mirar que el voto de minoría distingue ambas cuestiones, porque en materia de teoría constitucional son diferentes. El voto de minoría, que básicamente es un voto de empate, a mi juicio, en lo personal, y voy a adelantar un juicio, el voto dirimente resuelve un empate, no es que genere una mayoría propiamente tal. Pero bueno, lo que señala el voto de minoría es básicamente que aquí hay un problema que se confundió entre un problema jurídico y un problema político, y lo que tiene que hacer un tribunal constitucional es resolver de acuerdo a derecho, ejercer jurisdicción constitucional, y no se puede pronunciar, por tanto, sobre un conflicto que pueda existir entre el presidente de la República y una minoría que él tiene en el Congreso, por lo tanto la mayoría opositora en este mismo. Eso me parece que es relevante porque en el fondo la cuestión que está discutiendo es el control de constitucionalidad de una reforma, y por lo tanto usted debe utilizar de parámetro de comparación una reforma constitucional con la Constitución Política de la República. ¿Por qué es importante esto? Porque a juicio del tribunal, en su voto de minoría, lo que se tiene que controlar es una reforma constitucional, y en el caso concreto lo dice expresamente, carece de objeto. ¿Por qué razón? Porque no hay reforma constitucional a controlar. La cuestión es que, ustedes saben, o se los comento, el texto que se requirió al tribunal es aprobado por la Cámara de Diputados, pero iniciando la tramitación en el Senado este fue modificado y después la sala rechazado. Por lo tanto, técnicamente, a juicio del voto de minoría, no hay objeto de control posible, ya que no hay control de constitucionalidad eventual que realizar. ¿Por qué? Por una cuestión que el mismo voto señala. Si tú comparas un texto de reforma en tramitación con la Constitución, ahí puede haber un control de constitucionalidad, pero si no hay proyecto de reforma, no puede haber control de constitucionalidad. Eso se refiere, por lo tanto, el voto de minoría, entre distinguir entre una reforma constitucional, el control de esta, versus una tramitación de una reforma que no llegó a puerto. Seguidamente se extiende latamente sobre la idea de considerar o no inconstitucionales las normas de reforma constitucional, es decir, la inconstitucionalidad de la potestad del poder constituyente derivado. Y ahí el tribunal diferencia entre las atribuciones que la Constitución expresamente debe imponerle a los poderes para poder, por ejemplo, en este caso, al Tribunal Constitucional, para controlar una reforma constitucional que debe ser expresa a juicio del tribunal, de este voto, y por lo que no existe en este caso. Es decir, para poder controlar los límites al poder constituyente, debe disponerlo expresamente la Constitución, y en este caso no aparece. No hay elementos en la Constitución que permitan ese control de constitucionalidad, sino que solo existe, a juicio de este voto, estaría establecido en el inciso segundo del artículo 5º, y el número 26 sobre lo que se entiende como límite a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Pero por lo tanto no puede haber control de constitucionalidad en una reforma constitucional sustancial, básicamente porque la Constitución no dispone de ese mecanismo. También, como lo decía yo en un segundo antes, distingue entre la inconstitucionalidad de las normas constitucionales
el control de una norma constitucional del control de una ley. Y ahí afirma que este control de las normas constitucionales o de la reforma debe ser excepcional. Debe ser excepcional bajo criterios acotados. ¿Por qué? Porque es claro que el tribunal tiene competencias para controlar aspectos formales de una ley de reforma constitucional, pero no se puede pronunciar sobre aquellos aspectos sustanciales a menos, y ahí abre elabora una tesis, de que el requirente se lo solicite, pero el propio voto de minoría dice que el requirente nunca le señaló cuáles eran aquellos aspectos sustanciales que estaban siendo vulnerados de la Constitución, sino que básicamente hace una remisión a la infracción del procedimiento de reforma constitucional y por lo tanto hay una infracción a normas procedimentales, pero no a normas sustanciales, salvo el 19 número 18, que es descartado por el voto de minoría, básicamente porque no puede haber infracción del 19 número 18 si al mismo tiempo hay una reforma sobre lo mismo vigente y una ley 21.295 sobre lo mismo en vigencia, y se está aplicando. Y partida esta última ley fue la que reemplazó a la norma que se está cuestionando en el tribunal. Por lo tanto, no habría ni siquiera objeto, no habría posibilidad de cambio de controlar una reforma constitucional, y esta distinción, en fondo, que entre reforma constitucional y reforma legal, requiere al menos que se le señale expresamente dónde está la norma a controlar y de qué manera se produce la inconstitucionalidad, y eso no se produce. Seguidamente, el tribunal se pronuncia latamente también sobre las disposiciones transitorias. Y aquí descarta de plano la tesis planteada por el presidente en cuanto que no se sigue que las normas transitorias son complementarias o adecuatorias de las normas permanentes, sino que son normas autónomas que han regulado distintas materias, han regulado gasto público, han regulado materias de iniciativa exclusiva del presidente de la República, y por tanto la norma transitoria en sí misma tiene una vía que lleva desde el origen de la Constitución, al menos cita desde el año 89 en adelante, y por tanto no habría forma de considerar una norma transitoria, primero que no puede reformarse la Constitución por una norma transitoria, y dos, que solo las normas transitorias tendrían un objeto finalidad de complementar las normas permanentes. Luego indica que no hay iniciativa exclusiva para el presidente de la República en las leyes de reforma constitucional. Esto es una cuestión que en el voto invocan la reforma del año 89, en el cual se eliminó esta atribución que existía en favor del presidente de que cualquier reforma constitucional que afectara sus atribuciones debía llevar su apoyo, era una iniciativa concurrente, y por tanto el texto actual no dispone en ninguno de sus aspectos, en el 127 o en cualquier parte, que es posible o que solo son de iniciativa exclusiva del presidente las materias que la Constitución establece como iniciativa exclusiva del presidente para materias de ley. Por eso es que el tribunal en este voto de minoría distingue entre la reforma constitucional y la iniciativa de ley propiamente tal, porque las normas de iniciativa exclusiva están dispuestas exclusivamente para la iniciativa legal. Y no hay forma, a menos que tú utilices, que eso, por eso yo partí diciendo que el tribunal hacía equivalente la teoría de la reforma constitucional con la teoría de la iniciativa de ley para poder concluir este punto. Porque la única manera que uno puede concluir que la iniciativa exclusiva se extiende a la reforma constitucional es que entiendas que son la misma, que tienen o responden a la misma naturaleza creadora de normas jurídicas. Y el voto de minoría obviamente hace esa distinción y por lo tanto tiene que descartarla. Al mismo tiempo, descarta que hay una infracción al 19 número 18, a la seguridad social, básicamente porque dice que ya esta materia está regulada, ha sido desarrollada por una reforma constitucional, la 39ª, y por la ley 21.295, y por lo tanto no es posible que se impugne la inconstitucionalidad de contenidos que son constitucionales y que están dando vuelta en el sistema jurídico, porque además hay una presunción de constitucionalidad. Y además señala que estas leyes, en este caso el segundo retiro de esta reforma constitucional, es excepcional, se sostiene en el COVID-19 y en la crisis sanitaria, y por lo tanto que configurarían una contingencia social apta para ser materia de seguridad social. Y así va cerrando este voto en los daños colaterales que se producen en el sistema. No solamente los daños jurídicos, sino también en la institucionalidad política, que es bastante relevante. Uno, en lo que hice mención hace un segundo atrás, que al final, dice el tribunal, crea, yo ocupo la palabra reforma, pero él utiliza la palabra reformular. Reformula el artículo 127
y vuelve al artículo derogado en el año 89, que era el antiguo 118, en el cual cualquier reforma constitucional emanada del Congreso debía tener el apoyo o concurrencia del presidente de la República, sobre todo si se refería a sus atribuciones, disminuirlas o aumentar las atribuciones del Congreso propiamente tal. Entonces, en este sentido, dice el tribunal que exacerba el presidencialismo que estamos viviendo. Básicamente, lo que hace es trasladar, o más bien disminuir, disminuye el poder del Congreso, desequilibrando la relación en favor del presidente de la República. Por tanto, que después de 54 reformas constitucionales y con una vía abierta hacia una nueva constitución, se estaría reformulando básicamente todo el sistema de instituciones y de generación de normas jurídicas. Me quedo ahí, Cecilia, con un resumen muy sintético para poder dar lugar a los comentarios de la sentencia. Muchas gracias, Tomás. Te agradecemos también este esfuerzo, ¿no es cierto?, por sintetizar los principales aspectos. Así que ahora, sin más, entonces, vamos a pasar a esta segunda etapa. Queremos conocer, bueno, cuáles son las opiniones personales de nuestros dos aquí panelistas y ojalá, por supuesto, claro, dado el tiempo avanzado, a lo mejor pueden anticipar algunos y el resto quizás dejarlos a propósito también de las preguntas que ya se van ahí haciendo por el chat. Así que le vamos a dar entonces la palabra a la profesora Marisol Peña para que nos entregue entonces su opinión sobre el fallo. Adelante, Marisol. Muchas gracias. Estoy trabajando con un escenario movible con tal de que se pueda escuchar mejor esta vez. Mil disculpas. A ver, voy a hacer un comentario breve siguiendo la indicación de Cecilia, como se dice, para provocar académicamente y ojalá suscitar la mayor cantidad de preguntas y comentarios de parte de todos ustedes que gentilmente nos están escuchando. Yo creo que, en primer lugar, como yo soy una persona que creo que el derecho suscita distintas miradas o distintas interpretaciones que no necesariamente deben ser antitéticamente calificadas de ilegítimas unas respecto de otras, quiero partir por rescatar cuáles son los elementos comunes que veo tanto en la sentencia como en la disidencia a la que se ha referido nuestro profesor Tomás Jordán. Y es importante recalcar esto porque hay puntos de coincidencia. Cuando uno lee ciertos párrafos de la disidencia, muy duros respecto del fallo, que prácticamente le imputan ignorancia desde el punto de vista de la teoría constitucional, yo quiero ser más positiva y rescatar aquí, digo, elementos en los cuales veo que el fallo y la disidencia coinciden. ¿Cuáles son, a mi juicio, esos elementos? Primero, que el asunto sometido al Tribunal Constitucional debe resolverse con arreglo a derecho. Y esto es muy importante porque permite descartar inmediatamente uno de los argumentos de la disidencia, cuál es de que aquí lo que se ha sometido por parte del presidente de la República al máximo intérprete de la Constitución es una mera consulta acerca de cuál es el destino que habrían de correr esta y más bien futuras reformas constitucionales que vía disposiciones transitorias pudieran regular aspectos relacionados con la misma emergencia sanitaria del COVID-19. ¿Por qué descarto este punto que evidentemente llevaría a concluir que el tribunal es un órgano de consulta, como dice la disidencia, más parecido a un órgano político que jurisdiccional? Porque me parece que la sentencia deja muy en claro que aquí estamos frente a un conflicto de normas. Aquí se está, por un lado, examinando un proyecto normativo, que es un proyecto de reforma a la Constitución a través de una disposición transitoria, y se lo está contrastando con la Constitución, que no está compuesta, digo, no está de más decirlo, no solo de normas, sino que de principios y de valores, siguiendo la concepción contemporánea. Por lo tanto, me parece que precisamente la afirmación contenida tanto en la sentencia como en la disidencia que el tribunal debe fallar con arreglo a derecho, permite, a diferencia de lo que plantean los disidentes, estimar que aquí estamos frente a un conflicto estrictamente normativo, donde las consideraciones políticas son accidentales,
vale decir, la intención, por ejemplo, que habría tenido el presidente de la República detrás del requerimiento mencionado en la disidencia, es un factor sin duda que no tiene que ver, pese a la declaración inicial de la disidencia, con un argumento jurídico. El segundo punto común es que ambos pronunciamientos, ambas miradas dentro del tribunal enfatizan que aquí se trata del control del poder constituyente derivado. Y naturalmente el decantamiento o la respuesta a esa tesis o a esa afirmación es distinta. Para la sentencia no cabe duda que el poder constituyente derivado, en cuanto poder constituido, como lo afirmaba ya Eduardo García Enterría en su clásica obra La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional, está sometido al imperio de la Constitución, pero no solamente de sus reglas procedimentales, sino que también de sus principios y valores. La disidencia, en cambio, sostiene que el poder constituyente derivado no puede ser controlado en el fondo, sino que solamente en lo que se refiere al procedimiento de reforma, fundado en un criterio de argumentación, a mi juicio, exclusivamente literal, que no abunda en las razones más de fondo por las cuales podemos sostener que hoy efectivamente un órgano constituido, un poder constituido, está sometido a la integralidad de la Constitución, puesto que afirmar lo contrario sería apartarnos definitivamente de la esencia de lo que es un Estado de Derecho. El tercer punto común, me parece, tiene que ver con la competencia específica del tribunal. Y en ese sentido, me parece a mí que la sentencia respeta mejor este punto que para el expresidente del Tribunal Constitucional, Juan Colombo, era un punto tan sensible. No ir más allá de lo que se pregunta. Aquí el tema no era examinar por qué se había aprobado una primera reforma constitucional con un supuesto retiro único y excepcional de fondos previsionales hasta el 10%, ni por qué el presidente de la República, paralelamente al trámite de la reforma cuestionada, había iniciado una ley que sí era de su iniciativa exclusiva para obtener el mismo objetivo. El cuestionamiento decía relación con el tema que se llevaba al tribunal. Y en ese punto me parece que la sentencia acierta mejor en la delimitación de la competencia específica y descarta de inmediato de plano la consideración de otro tipo de factores coetáneos. Enseguida, me parece a mí, y aquí ya dos comentarios finales, aquí tanto en la sentencia como en el voto disidente se enfrentan dos visiones distintas respecto del Estado constitucional y democrático de derecho. Me parece que la sentencia, sobre todo en la parte en que cita la antigua doctrina de Hermann Heller sobre la teoría del Estado y sobre la soberanía del pueblo, que se expresa justamente en el ejercicio del poder constituyente, está inserta dentro de un esquema de un Estado legalista, donde la primacía del órgano representativo de la soberanía popular, ya sea que se expresara en la ley o en el ejercicio del poder constituyente derivado, era infalible, como consecuencia de la aplicación de las tesis de Montesquieu y de Rousseau. En cambio, como bien plantea Atienza con ocasión de su tesis o de sus tesis sobre la argumentación jurídica, lo propio del Estado constitucional de derecho es que el legislador ya no es infalible. Ni el legislador ni el constituyente derivado son infalibles porque están obligados a sujetarse a un marco que evidentemente no es solo procedimental. Y termino diciendo que si la presunción de constitucionalidad o la deferencia, esta vez no al legislador, entendemos que es al poder constituyente derivado, fuera un límite infranqueable para el examen que debía realizar el Tribunal Constitucional, ¿cómo se explica que la jurisprudencia invariable de tribunales constitucionales europeos tan prestigiosos como el alemán, el francés y el italiano hayan levantado la tesis de la identidad constitucional que claramente es implícita, no está escrita como cláusulas petras en las constituciones, como un elemento que impide que el derecho comunitario europeo avance por sobre lo ordenado en las constituciones nacionales?
justamente termino diciendo que esa identidad constitucional la han construido estos prestigiosos tribunales sobre la base de criterios absolutamente similares a lo que el Tribunal Constitucional ha destacado en los 33 considerandos la edad de nuestro Señor Jesucristo, de la sentencia, ¿verdad? Que son, primero, el respeto a los principios esenciales del ordenamiento, donde evidentemente está presente el Estado de Derecho, y segundo, el respeto a los derechos fundamentales. Luego, yo diría que esto ya es parte de la teoría constitucional moderna y quedarnos en una visión de que el constituyente derivado solo tiene como límite sujetarse al procedimiento de reforma constitucional significa quedarse todavía en el siglo XVIII y no haber evolucionado. Ese sería mi breve comentario y es solamente para motivar. Gracias. Muchas gracias, Marisol, y te informo que ha sido impecable tu conexión, así que no te muevas de ahí. Muy bien, entonces le vamos a dar paso a Tomás. Tomás, entonces, ¿cuál es tu opinión? Y te invito también a lo mejor a dejar algunos aspectos quizás para el posterior, ¿no es cierto?, pregunta, incluso a lo mejor podemos hacer un cierre también si el tiempo nos da. Entonces, adelante. Dale, voy a tratar de ir planteando ciertos puntos y después lo dejamos abierto. A ver, lo más complejo, creo yo, cuando uno analiza una sentencia, estas características en que tiene que ver con el poder de reforma y la disputa entre dos poderes que tienen la capacidad de cambiar, modificar la Constitución, es visualizar claramente qué hay ahí, qué se nos está mostrando. Y me parece que lo más grave es la figura utilizada y el resultado, lo voy a decir de esta manera. Lo que hay detrás de esto es que el presidente de la República, con un doble minoría en el Congreso, le pidió al Tribunal Constitucional que le dijera que tiene atribuciones que no están en la Constitución, que no están en la Constitución, pero que las tiene él y no las tiene el Congreso. Y el Tribunal Constitucional, con un empate que al final se resuelve con el voto dirimente, le dice al presidente de la República que esa atribución que pertenece conjuntamente a él y al Congreso solo la tiene él. Ese es el fondo del asunto, en términos de diseño institucional. Estamos frente a aquellos casos en que los presidencialismos se pretenden arrojar más atribuciones y derechos que aquellos establecidos en la Constitución. Conocemos casos en el sistema latinoamericano en cuando los presidentes, para combatir la oposición, recurren a buscar atribuirse más poder que aquel que la Constitución les señaló. Uno, ese me parece que es el elemento institucional más grave de los últimos años respecto de tratar de arrojarse un poder que la Constitución no le establece. Dos, me parece muy compleja la sentencia en el siguiente sentido también, que el límite, cuando no es expreso, cuando no hay cláusulas de intangibilidad, está referido a aquellos elementos sustanciales que pueden hacer temblar, por ocupar una palabra coloquial, al sistema o al ordenamiento constitucional. Cuando está en juego el régimen democrático, cuando está en juego el régimen republicano, o el régimen republicano, cuando está en juego el sistema de derechos fundamentales. En ese momento, los tribunales constitucionales cumplen un rol de equilibrar el sistema constitucional, pero no cuando está en juego una medida legislativa por vía de reforma que ya estaba vigente por vía de reforma y por vía legal. O sea, ninguno de los supuestos para incurrir en un límite material al poder de reforma constitucional concurre en este caso. O sea, Zagrebelsky dice hay un límite genérico que es posible invocar, que tiene que ver con la dignidad de las personas, los principios básicos del Estado de Derecho, el régimen democrático o abrogar derechos fundamentales. Ninguno de esos concurrió acá. Ninguno de esos, es decir, estamos frente a una autoatribución de potestad de limitar el constituyente derivado por una hipótesis del legislador vigente. Es decir, cuando Marisol habla de la deferencia, que me parece un buen punto que podríamos tratar, ¿cuál es la diferencia que hay que tener cuando hay una reforma constitucional vigente y una ley vigente? O sea, la diferencia es agravada porque ese mismo poder constituyente ya ha actuado y por lo tanto está funcionando sobre un ordenamiento vigente. Es decir, repite el poder constituyente derivado, repite las mismas fórmulas que se utilizó en la reforma constitucional y se estaba utilizando vigente al mismo tiempo porque se publicó el 10 de diciembre el segundo retiro por vía legal. Es decir, el tribunal
frente a un ordenamiento jurídico vigente, debió ser extremadamente respetuoso respecto de las facultades que se estaban ejerciendo. Ahora bien, hay cuestiones muy concretas que el voto de minoría y que recojo acá y que puedo hacer un zoom en ellas, tiene que ver con el ámbito del control. Porque Marisol dice una cosa muy interesante que yo comparto plenamente, que es que para controlar algo tiene que haber algo que controlar. Ella afirma, cosa que no comparto, pero podemos conversarlo, que había un proyecto a controlar y que esa es una de las cuestiones finas que hace el voto de mayoría respecto al voto de minoría, porque no se está controlando la reforma vigente ni la disposición legal. La cuestión es que he buscado la forma de poder controlar un proyecto de ley distinto al que fue rechazado. Es decir, vuelvo al punto. El proyecto que envió a requerimiento el presidente de la República fue el aprobado por la Cámara de Diputados. Ese proyecto fue modificado por la Comisión del Senado y fue rechazado por la Sala. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué proyecto de ley debe controlar el Tribunal Constitucional cuando está conociendo un proyecto de ley que está en el segundo trámite constitucional en el Senado? ¿El discutido en el Senado o el discutido en la Cámara de Diputados? El que está siendo discutido en el Senado. Y en el Senado no había proyecto de ley discutido porque fue rechazado y fue modificado. Por lo tanto, el dilema que hay ahí es que el presidente nunca le señala, y de partida del tribunal se lo dice, diga antes de la admisibilidad, en la admisión a trámite, el tribunal le dice expresamente al presidente, díganos qué proyecto es el que usted está controlando, díganos qué es el objeto del control de este requerimiento, porque no lo vemos. Y el presidente que le contesta, textual, porque cita textual sus párrafos del requerimiento. No le explica al tribunal, sino que vuelve a decir, sabe que yo ya se lo dije. Y si uno va a eso, el proyecto nunca tuvo objeto de control. Por lo tanto, el tribunal, en ese sentido, actúa en una consulta curiosamente abstracta de una pregunta que le hace el presidente. Y el presidente lo señala en su fallo, y lo cita también el voto de minoría, dice, esto es para evitar nuevas reformas constitucionales. Ese tiene un rol histórico que usted hay que cumplir, pero ni siquiera tuvo el cuidado, a mi juicio, de indicarle, nosotros nos pasan, perdonen lo sencillo que va a ser mi comentario, pero cuando nosotros examinamos el control de constitucionalidad, es poner un texto, su contenido, con el texto constitucional. Y por lo tanto tenemos que ver de qué manera está construido ese texto constitucional para que sea o no contrario a la Constitución. Pero es necesario, indisoluble, que haya un texto que diga ciertas cosas y que la fórmula en que está construida sean contrarias a algunos aspectos de la Constitución. Si ustedes revisan el requerimiento y la sentencia, no dice nada de eso. Examina que hay una reforma constitucional que trata ciertas materias y que esas materias serían contrarias al texto constitucional. Pero no señala de qué parte esa fórmula es contraria a la Constitución. Porque de la iniciativa exclusiva del presidente de la República no tiene que ver con el proyecto de ley, sino que tiene que ver con un aspecto formal, que ya no vamos a pronunciar eso. Por lo tanto, sobre los contenidos sustanciales, de qué manera no hay un control constitucional, porque el presidente y aquí el error es del requerimiento, a mi juicio, porque nunca le indica la manera en que el requerimiento es contrario a la Constitución. Ahora bien, ¿es posible controlar una reforma constitucional? Y ahí hay, la teoría jurídica es clara, y lo decía yo al pasar delante. Hay cláusulas de intangibilidad y por lo tanto que las propias constituciones indican, están en Francia, están en Alemania, están en Italia, le indican al constituyente derivado lo que no puede tocar. Nosotros no tenemos esas cláusulas. Hay que partir de esa afirmación. No hay ninguna cláusula expresa de intangibilidad. Lo que hay es una cláusula tácita del inciso segundo del artículo 5 que dice que son límites del ejercicio de la soberanía los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Por lo tanto, nosotros tendríamos que entender de buena fe y pro límite que el único límite son los derechos fundamentales. Asumiendo eso, que el único límite son los derechos fundamentales, la pregunta es, ¿cuál es la infracción a derechos fundamentales? ¿Por qué lo digo? Porque el tribunal señala que la norma sería una norma de seguridad social y que debería ser tratada por ley. Pero ahí hay dos dimensiones. Uno, el aspecto sustancial y el aspecto procedimental o formal. El aspecto sustancial, el mismo contenido de la reforma constitucional es el mismo contenido de la reforma constitucional vigente y de la ley vigente. Por tanto, o todas son inconstitucionales sustancialmente o ninguna lo es. O ninguna lo es.
Porque no puede ser que el mismo contenido, materia, porque en el fondo no estamos hablando de texto contra texto, porque no hay texto a controlar, pero la misma materia, en materia de ley, en materia de reforma constitucional, no es contraria a la Constitución, y en este caso sí lo sería, pero básicamente por una sola razón, porque, porque básicamente se sostiene en la idea de iniciativa exclusiva del presidente de la República, no de examen sustancial, porque es súper discutible, al menos desde el punto de vista jurídico, que sí es una contingencia social en la ley 22.295, sí es una contingencia social en la reforma constitucional 39 y no es una contingencia social en la reforma constitucional controlada por el Tribunal Constitucional. Eso no se sostiene en términos armónicos. Por lo tanto, tenemos que descartar que hay una vulneración de fondo. La única vulneración sería que es una norma que incide y que Marisol la hace presente. La pregunta es, ¿esa incidencia se refiere a las materias de ley o a las reformas constitucionales? Se refiere a las materias de ley. Por lo tanto, la única manera de encontrar, contrario al 19 número 18, es que tú equipares, como lo hizo el tribunal inteligentemente, la teoría de la reforma constitucional con la teoría de la reforma legal. Si no, no puede ser inconstitucional. A menos que tú digas que rige la misma materia y por lo tanto que rige la misma regla. Y al regir la misma regla, la incidencia lo hacía derivar a una ley y no por reforma constitucional. No sé si me voy explicando, pero es lo más claro posible en el diseño. De esa manera, yo concuerdo 100% con el tribunal en su voto minoría, que reforma, y diría mucho más allá, el tribunal ocupa la palabra reformuló. Yo creo que el tribunal reforma la Constitución, no la interpreta. No la vamos a hacer mutar. La reforma, una interpretación es otorgarle una significación distinta a los artículos que ahí están. Reformarla, si nosotros quisiéramos reformar, por ejemplo, y lo voy a plantear así, si quisiéramos volver al artículo 118 original, tendríamos que ir al Poder Constituyente derivado y decirle que lo vuelva a establecer. ¿Ok? Eso es una reforma constitucional. Cuando tú dices que la reforma constitucional que está llevando a cabo el presidente no puede, o sea, el Congreso, no puede afectar las atribuciones del presidente y la Constitución no lo dice, pero es exactamente el mismo contenido del 118 antiguo, estás cambiando el texto constitucional por vía de una interpretación. Entonces, la pregunta de lo complejo de la sentencia es cómo entender que cualquier reforma constitucional futura del Congreso que se refiere a alguna materia de iniciativa exclusiva, que ya la hay vigente, porque todas serían inconstitucionales. La paridad, lo independiente, la regla independiente somete a los financiamientos públicos, se remite a la ley de financiamiento público, por lo tanto genera gasto fiscal. Le fijo nueva atribución al servicio electoral. Es inconstitucional porque sería de iniciativa exclusiva. O sea, todo el sistema sería inconstitucional. Aquellas materias que fueron objeto de reforma constitucional, de iniciativa de los parlamentarios, cuando esta teoría sería que tú no podrías afectar la iniciativa exclusiva del presidente de la República. Por eso que o es solo en este caso particular y todo el resto sigue vigente, o es solo en este caso, que es muy rara la teoría, que es solo para este caso, pero no digamos que para los demás, ni los futuros ni los pasados, solo para este caso, cuestión que sería una reformulación conceptual muy curiosa, o no lo es. Y aquí, porque aquí hay que entender que las normas transitorias son parte de la Constitución política, no son otra cosa que reforma constitucional. Tratar de diferenciar o tratar de excluir de la Constitución la reforma me parece muy complejo. Y voy cerrando acá. Si me dio una idea que la vi al pasar, pero bueno. Las consecuencias que dice el tribunal en los daños colaterales me parece que es lo más complejo, sobre todo en una, que nos hablaría de una intangibilidad de las bases de la institucionalidad del capítulo 3. Es decir, que estaríamos amarrados a no poder cambiar jamás. Bueno, ya no se va a cambiar, vamos a elegir seguramente convencionales los próximos meses, pero no habría posibilidad alguna de que el poder de reforma constitucional, aquí hay un punto que yo hice mención en una carta que se escribió en el diario. La Cámara de Diputados aprobó la reforma con 130 votos. El 3C dice que no se logró el quórum de 2/3. El quórum de 2/3 de la Cámara de Diputados son 103 votos. Se logró 130. Esa capacidad, ese voto de reforma, a juicio del tribunal, no tendría la facultad
para reformar ni las bases de la institucionalidad ni el capítulo tercero. La pregunta sería entonces, ¿para qué sirve el poder de reforma cuando la Constitución no le dispone de límites materiales a su poder de reforma? Sino que el límite final, y con esto cierro, el límite final sería el Tribunal Constitucional. Quien dice lo que se puede reformar o no reformar en una Constitución sería el Tribunal Constitucional. Porque no lo dice la Constitución, no se deriva de ella, el único límite tácito es el inciso segundo del artículo 5º, por lo tanto tendríamos que es una típica complejidad de la teoría constitucional, que al final el poder constituyente derivado estaría radicado en el TC y no en el Congreso. Esa es la complejidad, me quedo ahí. Muy bien, muchas gracias, Tomás. Y entonces vamos a intentar dar entonces paso a las preguntas que ha hecho el público. Voy a ir haciendo una para la profesora Marisol Peña y otra para Tomás Jordán, y vamos a ver si podemos ir cerrando. La idea no es extender tampoco, ¿cierto?, al público más allá del tiempo que en general habíamos tenido presupuestado, pero esto está muy interesante. Así que, bueno, vamos con una primera pregunta que hizo nuestro profesor Hugo Cifuentes a la profesora Marisol Peña. Dice: el considerando 26 señala, esto es, ya que tales fondos tienen un destino predeterminado, amparado por la Constitución, ¿no es lícito darles otra aplicación pública diferente de aquellas que justificaron su creación, a menos que se establezca un nuevo estado de necesidad y sin mengua para dicho acervo? ¿Cómo se interpreta aquello, pregunta entonces, con lo dispuesto por el primer retiro y por el segundo del Ejecutivo, al no precaver defensas a la mengua de los acervos previsionales de los afiliados para futuras pensiones o disminución de las actuales? Marisol, estás silenciada. ¿Me escuchas, Marisol, Cecilia? Ahora sí se escucha. Bueno, muchas gracias por la pregunta al profesor Hugo Cifuentes, que por lo demás es profesor del Derecho a la Seguridad Social, así que le contesto con el mayor de los respetos desde el punto de vista constitucional. Uno de los mayores méritos de la sentencia, y nuevamente insisto que no es la decisión de mayoría dirimente, creo que eso es muy confuso, la sentencia lo que dice es que el derecho a la seguridad social está amparado por la Carta Fundamental para cubrir los estados de necesidad de las personas, como es el caso de la vejez. Por lo tanto, se afecta el derecho a la seguridad social cuando en definitiva las disposiciones que se puedan introducir, ya sea a través de una ley o en este caso a través de una reforma constitucional, vulneran ese derecho al impedir que una persona, un ser humano, tenga un financiamiento digno de la vejez, para decirlo en términos simples. Esto no es otra cosa, profesor Cifuentes, que la aplicación de un principio de teoría constitucional según el cual la inconstitucionalidad debe declararse, o más bien dicho, no se puede favorecer la constitucionalidad de la norma impugnada, cuando el efecto que se va a producir de aplicarse la norma impugnada va a ser más inconstitucional que lo que se trata de prever. El tribunal, yo estoy contesta en eso, no lo señala de esa forma, pero esa es una tesis clásica de aplicación en el razonamiento constitucional. Debe declararse la inconstitucionalidad cuando de no hacerlo se va a producir un efecto más inconstitucional. ¿Y cuál es el efecto más inconstitucional que el tribunal está tratando de relevar en este caso? Que las personas no tengan el adecuado financiamiento a su vejez, y por eso habla en definitiva de pensiones prácticamente inexistentes o de carácter exiguo. Ahora bien, aquí se ha hecho gran caudal por muchos, desde luego lo ha planteado hoy día el profesor Jordán, pero también se ha comentado mucho, que entonces adolecerían del mismo defecto estructural. La primera reforma constitucional con el primer retiro del 10% y también el proyecto de ley de iniciativa exclusiva del presidente que en definitiva se aprobó. El Tribunal Constitucional, debo decirlo con toda claridad, habiendo sido ministra,
no puede pronunciarse más allá de lo planteado. Si lo hace, incurre en ultra petita. Por lo tanto, quiero insistir, todo razonamiento sobre la primera reforma constitucional del 10% habría sido incurrir en ultra petita, como también sobre el proyecto de ley que en ese momento ya estaba vigente, y que nadie quita que el día de mañana alguien pudiera deducir una inaplicabilidad basada en la ratio decidendi de esta sentencia. Quiero decirlo con claridad. Pero lo que a mí en lo personal me deja muy tranquila desde el punto de vista del gasto público es que escuché las declaraciones del presidente del Banco Central, don Mario Marcel, sobre el aporte extraordinario que se tuvo que hacer para financiar el primer retiro que se denominó exclusivo del 10% de los fondos previsionales y que pudo ser cubierto gracias a esos fondos excepcionales que el Estado desplegó y que ya no los tenía en el caso del segundo retiro. Por lo tanto, yo creo que ahí está, estimado profesor Cifuentes, la diferencia, desde el punto de vista tanto de la teoría constitucional como desde el punto de vista de lo que es propiamente el derecho a la seguridad social y lo que cubre. Y si el problema es que en este caso no había un proyecto específico, no había una norma que confrontar, les pregunto yo a ustedes, ¿el voto disidente acaso no se está subrogando, inventando una tesis del efecto útil de la declaración de inconstitucionalidad sobre la cual no hay texto expreso alguno, ni en la Constitución ni en la ley orgánica del Tribunal? ¿No está acaso arrogándose las atribuciones de la comisión mixta, que se dice que se ha constituido, pero que todavía no ha entrado en funcionamiento? Pero tendría que hacerlo. La decisión sobre si ese proyecto prosperaba o no, en definitiva, tenido el escenario planteado, radicaba en la comisión mixta y tampoco podía ser alterado diciendo que el proyecto se murió con el voto de rechazo en el Senado y que entonces no tendría efecto útil un pronunciamiento, porque eso sería, a mi juicio, una nueva vulneración del principio competencial que obliga a no interferir en las atribuciones legítimas de los demás órganos del Estado. Perdón, pero como es evidente, aproveché de hacerme cargo de un punto colateral. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Al profesor Jordán, también el profesor Hugo Cifuentes hace una pregunta. Dice: el apartado 173 señala que la disposición transitoria introducida por el proyecto de reforma constitucional impugnado, tal y como lo señala su idea matriz, corresponde a una medida excepcional, motivada por la emergencia socioeconómica que afecta actualmente al país, y en tanto tal no puede interpretarse como una norma de seguridad social. Y el apartado 174 indica: así la disposición transitoria impugnada no altera el derecho a la seguridad social. No se crea un derecho permanente, solo se establece un nuevo derecho subjetivo prestacional, opcional y de consumación inmediata, que es diferente al derecho a la seguridad social. Entonces, y aquí viene la pregunta, ¿qué sería tal medida si no es seguridad social? Es que yo estoy con que es seguridad social. No. Me parece que cumple todos los requisitos de que el propio Tribunal Constitucional ha ido examinando y señalando. En el fondo, cuando el Tribunal Constitucional, la sentencia, déjame que la tengo acá, 7548 del 2019 y otras equivalentes que se dictaron, habla de las contingencias sociales, fija varias cuestiones: la vejez, la enfermedad, la maternidad, la incapacidad laboral, la muerte, la cesantía. Por lo tanto, son situaciones factuales que el legislador califica y determina si son contingencias sociales, por un lado. ¿Cuál es el fundamento de la contingencia social? Es decir, que tiene que cumplir con el test de razonabilidad. No solamente dice que es una contingencia, sino que tiene que sostener por qué es una contingencia. Y si nos vamos a la reforma constitucional y a la ley 21.295, me parece que encuadra completamente la contingencia social, de efecto. Lo voy a plantear así, lo que voy a decir me ocurrió cuando leía el requerimiento del presidente, que decía que solamente los dineros de la seguridad, solamente los dineros deberían estar destinados a la seguridad social, y que hacía referencia a un solo tipo de seguridad social, que era la vejez. Y por lo tanto descartaba que la seguridad social se pudiese hacer cargo de otras cuestiones anteriores a la vejez, por ejemplo, la incapacidad laboral.
Porque en el fondo, si yo retiro mi dinero de seguridad social para efectos de discapacidad laboral, sería bajo juicio el requerimiento del presidente, y de acuerdo con lo que le escuché a Marisol, sería contrario a la Constitución porque no sería propiamente tal seguridad social. Voy redondeando. Es seguridad social, mi juicio, se encuadra dentro de la hipótesis constitucional, dentro de los distintos elementos que debe calificar el legislador, en este caso el constituyente y el legislador, porque tenemos dos casos, uno constitucional y otro legal, que tiene que cumplir el test de razonabilidad. ¿Cuál es esa contingencia social que habilita a la persona a disponer de su dinero? Que es lo mismo que la vejez. La vejez es una situación factual, una condición que ocurre, que habilita a la persona a retirar su dinero para hacer frente a esa contingencia, que es haber dejado de trabajar por producto de la edad y por lo tanto puede hacerse de su dinero. La pregunta es, hipotética, como conceptualmente hablando, ¿es una contingencia social, una pandemia única en el mundo, una crisis económica grave, la más grave de décadas, para hacer cargo de su propio sostén económico él y su familia? O sea, si eso a mi juicio no es seguridad social, no sé qué es seguridad social. Tendríamos que volver a pensarla en sí misma, por decirlo de alguna manera. Muchas gracias, Tomás. Y bueno, hay una última pregunta, porque hay otra que fue retirada porque quien la hizo, debido a que ya fue contestada. Y la última pregunta entonces sería para la profesora Marisol Peña de Marco Bermejo. Dice que en atención al fallo, ¿existe en consecuencia una iniciativa exclusiva del Ejecutivo en seguridad social para materias no solo de ley, sino que de reforma constitucional? Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que nos hemos confundido un poco con el tema de la iniciativa exclusiva del presidente de la República. Esto es como cuando uno dice, a veces las ramas no dejan ver el tronco del árbol, ¿verdad? O nos perdemos en el bosque. Yo creo que en este caso la iniciativa exclusiva del presidente de la República está en el bosque y no en el tronco del árbol. Tanto el requerimiento del presidente de la República como la sentencia relevan que aquí lo transgredido ha sido el principio del Estado de Derecho, en dos de sus supuestos fundamentales. Uno, el pleno respeto a los derechos fundamentales de las personas, y por eso se razona en términos de infracción al derecho a la seguridad social, en los términos que lo he explicado anteriormente, y por otra parte, una infracción al principio competencial que también llamamos de clausura del derecho público, contenido en el inciso segundo del artículo 7. Ninguna persona, ninguna magistratura ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancia extraordinaria, otra autoridad o derechos que la Constitución les ha confiado. Es evidente que hoy día, digamos las cosas aplicando el principio de la primacía de la realidad que es propio del derecho del trabajo, es evidente que hoy día en Chile está instalado un debate acerca del tipo de régimen político. Y hay un importante sector de la ciudadanía que cree que el presidencialismo en su forma tradicional está en crisis. Pero mientras no sea modificado en virtud de la propuesta que nos va a hacer la Convención Constitucional, ¿qué es lo que corresponde? Aplicar las competencias tal y como están establecidas en esta Constitución y no irlas torciendo, aunque ello signifique, entenderían algunos, irle ayudando en el trabajo a la Convención Constitucional. Por lo tanto, yo diría que el verdadero problema no está en que la iniciativa sea solo de ley o pueda ser compartida por la reforma constitucional. El verdadero problema a nuestro estimado oyente y asistente a este conversatorio es que el poder constituyente derivado es parte de los poderes constituidos y está afecto al inciso segundo del artículo 7º constitucional. Por lo tanto, debe respetar su ámbito, que es la modificación de la Constitución, justamente teniendo presente competencias que han sido atribuidas exclusivamente a otros órganos del Estado. Porque de lo contrario podríamos llegar al absurdo de que, como estamos en una época que podríamos llamar de transición constitucional, podría suceder que al Congreso el día de mañana no le gustaran algunas sentencias. Entonces, por la vía de disposiciones transitorias a la Constitución, pudiera modificar el sentido de esa sentencia. Y la pregunta es,
¿no se estaría vulnerando de la misma manera el Estado de Derecho? Ese es el punto. Hoy día solo se pueden modificar las materias de iniciativa exclusiva que están asignadas al presidente de la República mediante una ley. Y la lectura política de aquello es que eso obliga a un acuerdo entre el presidente de la República y a los parlamentarios. No faculta a los parlamentarios para hacerle un gallito al presidente de la República y tratar de salir por la vía paralela con una reforma constitucional que, para más remate, vulnera la esencia del derecho que en este caso se está tratando de proteger. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, queridos profesores. Yo no sé si, a lo mejor si ustedes asumen el desafío de hacer quizás un cierre, 1 minuto ojalá cada uno, porque los escuchamos, vimos que muchas veces se referían a los argumentos y a las opiniones entre ustedes, de manera que si les parece, y ya vamos cerrando, pudieran hacer entonces un breve comentario final, ojalá no de más de 1 minuto cada uno, ¿les parece? Y ya entonces vamos cerrando para despedir, ¿no es cierto?, a todos nuestros invitados y por supuesto a ustedes. ¿Qué les parece? ¿Aceptan el desafío? Y le cedo la palabra a Tomás primero porque yo acabo de hablar. Eso, muy bien, Tomás. Muy breve, 30 segundos. Me parece que estamos en un momento muy poco asible en todo. Me parece que estamos en un proceso constituyente que, como decía Marisol muy bien, va a discutir sobre el régimen político, va a discutir sobre el Tribunal Constitucional. Es una atribución plena. Me parece que acá estamos en presencia, sí, creo yo, de una mezcla entre un problema del sistema político, de que están haciendo crisis ciertas instituciones y por lo tanto hay el régimen político nos está mostrando que el presidente no puede funcionar con doble minoría en el Congreso. Eso me parece que es claro. La disputa que hay acá tiene que ver con eso, en que el presidente tiene una oposición doble y por lo tanto quiero terminar en este diseño institucional. La pregunta sería cómo pensar un diseño institucional en que el presidente, cualquiera sea, tenga una mayoría en el Congreso, pueda llevar a cabo su programa de gobierno, pero al mismo tiempo oxigene el Congreso a través de ciertas atribuciones que hoy día le están vedadas al Congreso. Es decir, tenemos el presidente de la República con mayores atribuciones exclusivas, yo creo que en los sistemas presidencialistas, por decirlo, y creo que no me quedo corto. Y por lo tanto el gran desafío es pensar un diseño de equilibrio, de ponderación de facultades, y eso se sostiene en la idea de que el presidente pueda tener una mayoría en su Congreso. Y ahí se cierro con cuál sería entonces el rol de un tribunal constitucional en ese modelo, en que la mayoría puede ejercer sus funciones, la mayoría puede dictar las normas, y que no haya, por lo tanto, un control, a mi juicio, anterior a la entrada en vigencia de las normas legales, para hacer lo más posible o equilibrar lo más posible el poder democrático con el rol jurisdiccional de un tribunal constitucional. Me parece que nosotros tenemos que profundizar el rol jurisdiccional del tribunal constitucional, y eso se logra, y aquí cierro, alejándolo lo más posible de la liberación democrática, lo más posible, que cumpla una función de tribunal en el momento que corresponda, que es una vez que las leyes entran en vigencia. Me quedo ahí. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Tomás. Marisol. Bueno, yo me voy a colgar de lo último que dijo Tomás, que me parece muy notable, llamar a pensar en la configuración del Tribunal Constitucional, porque una moraleja académica de esta sentencia es lo mal que le hace a una institución el voto calidad o el voto dirimente. Yo creo que esto tenemos que abordarlo con seriedad. Yo lo viví en carne propia y tengo el orgullo de haber dirimido solo 2 veces como presidenta y en proyectos que no tenían ningún impacto como el que actualmente estábamos comentando. Por lo tanto, hablo desde la piel misma de lo que es vivir el voto dirimente, así que ojalá tengamos un tribunal constitucional potente, verdadero garante de la Constitución, pero de número impar, para, ¿verdad?, eliminar radicalmente la figura del voto dirimente. Y mi último comentario, Cecilia, les va a llamar la atención. Yo quiero rendir un homenaje a propósito de esta sentencia al gran maestro Alejandro Silva Bascuñán. Pocas veces se da que en una sentencia constitucional un profesor de la talla del maestro sea citado tanto en la sentencia como en el voto disidente.
Y aquí ocurre así. Por lo tanto, me daban ganas de que don Alejandro estuviera vivo para preguntarle cuál es su opinión respecto a todo esto. Y recordar solamente para cerrar que su opinión era siempre, voy a usar una palabra que invocó Tomás, era de equilibrio, cautela, pero de respeto a los controles, porque era un hombre profundamente amante del Estado de Derecho, de la garantía de los derechos fundamentales y de una estructura institucional que permitiera justamente la preservación de la democracia. Así que mi homenaje al gran maestro citado en ambas partes de la sentencia, excluyo la disidencia particular del ministro Romero, a la cual no nos hemos referido, pero ciertamente está ahí, pero creo que eso es solo una muestra de la talla de quienes nos han precedido y que es el ejemplo permanente a seguir para nosotros desde la cátedra. Gracias. Muchas gracias a estos dos grandes profesores a quienes les agradecemos haber participado en este desafío de conocer y entender y comentar también este relevante fallo. Agradecemos a todos los asistentes su participación, su paciencia, sus preguntas. Los dejamos invitados. Tenemos un segundo conversatorio el próximo lunes a la misma hora en que va a estar los profesores Gonzalo García, Pablo Contreras y Álvaro Paul comentando un libro de los profesores García y Contreras sobre control de convencionalidad. Les vamos a enviar la invitación para que ojalá puedan acompañarnos. Muchas gracias, muy buenas tardes y cuídense mucho.